interferencia, sí, la interferencia sensorial. Esto puede ser por lesiones orgánicas que van a impedir la correcta agudeza visual, como son el retiloblastoma. Y por último, los mecánicos, que son por anomalías en los músculos o en las vainas, que van a ocasionar la parálisis muscular, estas se pueden curar, pero dejan como secuela el estrabismo no paralítico. Y en cuanto a su clasificación, pues se clasifica de acuerdo hacia dónde se desvía el ojo. Tenemos la convergente, o también llamada estropía o entropía, es cuando la mirada se desvía hacia la nariz y es la más frecuente. La divergente o exotropía, cuando la mirada se desvía hacia afuera. Y la vertical, que en esta tenemos dos, donde la mirada se desvía hacia arriba, que es la hipertropía, o hacia abajo, que es la hipotropía. La siguiente, por favor, Clau. Ahora, para entender un poco sobre el estrabismo, necesitamos conocer sus funciones normales o sus funciones como debería de, de funcionar correctamente, entre las que tenemos a las funciones musculares individuales. Cada ojo va a tener 6 músculos extraoculares, que estos van a participar para posicionar el ojo sobre 3 ejes de rotación. La acción principal de un músculo va a ser el efecto sobre la rotación del ojo. Sin embargo, también hay efectos menores que son llamados acciones secundarias y terciarias. Y la acción precisa de cada uno de estos músculos va a depender de la orientación del ojo en la órbita y de la influencia de los tejidos conjuntivos orbitales. Por ejemplo, en cuanto a los músculos rectos lateral y el central, van a aducir y abducir el ojo. Y estos van a tener un muy poco efecto sobre la elevación y la torsión del ojo. En cuanto al músculo oblicuo y los rectos verticales, estos van a tener ambas funciones, la de torsión y la vertical. Otro de los aspectos que tenemos que considerar es el campo de acción. La posición del ojo va a estar determinada por el equilibrio que se logra entre el esfuerzo de los 6 músculos oculares. Los ojos están en una posición primaria de fijación en la mirada cuando observan hacia enfrente y con la cabeza y el cuerpo erectos. Entonces, para poder mover la mirada hacia otra dirección, el músculo agonista se contrae para jalar al ojo en esa misma dirección, mientras que el músculo antagonista va a ser el que se va a relajar. También otro aspecto es los músculos antagonistas y sinérgicos. En este rubro también les voy a hablar sobre la ley de Sherrington. Los músculos sinérgicos van a ser los que tienen el mismo campo de acción. Por consiguiente, por ejemplo, hablando de la mirada vertical, los músculos recto superior y el oblicuo inferior van a ser sinérgicos para poder mover el ojo hacia arriba. Eh, los músculos sinérgicos para una función pueden ser antagónicos para otra función. Por ejemplo, cuando el músculo recto superior y el oblicuo inferior son antagonistas para la torsión, entonces el recto superior va a causar intorsión y el oblicuo inferior va a causar extorsión. En cuanto a los músculos extraoculares como los esqueléticos, estos van a tener una inervación recíproca de los músculos antagónicos, que es lo que les comentaba, lo de la ley de Sherrington. Por ejemplo, por consiguiente, en la dextroversión, que es cuando la mirada se va hacia la derecha, los músculos recto lateral izquierdo y el medio derecho van a ser inhibidos, mientras que los músculos recto medio izquierdo y el lateral van a ser los que son estimulados. También tenemos otra ley, que es la ley de Hering y a los músculos junta. Esto es para movimientos de ambos ojos en la misma dirección. En esto los músculos agonistas correspondientes van a recibir la misma inervación. Por ejemplo, el par de músculos agonistas con la misma acción primaria es llamado un par junta. Un ejemplo de esto es el músculo recto lateral derecho y el recto medio izquierdo.
Estos van a ser un par yunta para mirar hacia el lado derecho. Y los músculos recto inferior derecho y el oblicuo superior izquierdo van a ser un par yunta para mirar hacia abajo y hacia el lado derecho. Finalmente vamos a tener a la función motora. Esta función motora va a ser el proceso por medio del cual la actividad de los músculos extraoculares se van a ajustar para mantener la alineación ocular necesaria para, para que haya una fusión sensorial. Y esta va a ser estimulada por la disparidad en las imágenes recibidas en ambos ojos. Puedes pasar a la siguiente, Clau, por favor. Ahora, desde un punto de vista patogénico, cuando se produce una desviación en los ejes visuales al mirar un objeto, vamos a encontrar dos fenómenos, el fenómeno de confusión y el fenómeno, perdón, de la diplopia. Al estar estimulando las fobias eh, de de cada ojo dos objetos distintos, el cerebro lo que va a tratar de hacer es recibir la información distinta de ambas imágenes y lo que tiene que hacer es superponer una sobre otra, como se muestra en la primera imagen. Y como no puede hacerlo, va a aparecer una respuesta de inhibición para evitar este fenómeno, suprimiendo la imagen de uno de ellos. Estos mecanismos de supresión activa van a poder provocar una ambliopía si persisten por mucho tiempo. Ahora, por otro lado, cuando el objeto que estimula la fobia de un ojo estimula otra zona de la retina en otro ojo que no es su fobia y por lo tanto va a ser proyectada por el cerebro en una región distinta del espacio. Y esto como consecuencia se va a provocar una visión doble o una diplopía. Eh, en- Cuando este proceso se produce en el adulto, bueno, esto es normal bueno, hasta cierto punto que ocurre en los niños y puede desaparecer en poco tiempo. Pero si este proceso se produce en el adulto, como el sistema visual ya está desarrollado, entonces la dioptría va a ser constante y va a permanecer que los ojos sigan desviados. Y como consecuencia de estos fenómenos, la supresión e inhibición en los niños que no tienen aún desarrollado su sistema visual, se puede producir una ambliopía y una pérdida y detención de la visión binocular normal. Otros mecanismos de compensación van a incluir también el desarrollo de una retina anómala y de una tortícolis, que es una alteración en la posición de la cabeza que se va a adquirir por buscar el alineamiento de los ejes visuales y así evitar la diplopia. Puedes pasar a la siguiente, Clau. Bueno, entre pues, las manifestaciones clínicas va a variar pues mucho según el tipo de estrabismo que se tenga o presente, por lo que únicamente pues les mencionaré pues de alguna forma como sintética o pues breve, los tipos de estrabismos pues más frecuentes que se ven en la práctica aquí en México. Esto es de un, ¿cómo se llama? Un artículo que sacó el gobierno. Entonces, bueno, esto es como los casos que más se ven aquí en México. Entonces, primero vamos a tener a la endotropía primaria o también se le puede llamar congénita y esta va a ser pues la forma más pues frecuente de estrabismo aproximadamente pues en un 50-55% de los casos. Pues va a tener un inicio durante los primeros 6 meses de vida y sus características van a ser la ausencia de esta alteración a nivel del sistema nervioso central, va a tener un ángulo de desviación pues estable, algún grado de hipermetropía bajo y pseudolimitación de abducción. Esta pues va a ser muy común encontrar esta hiperfunción de los oblicuos inferiores y una desviación, perdón, vertical disociada y nistagmo latente. Y va a presentar también ambliopía, que va a ser pues este desarrollo de baja visual en el ojo por la inhibición cortical conocida como ambliopía.
Después vamos a tener a la aniotropia acomodativa. Esta puede tener como un inicio, por así decirlo, de forma más tardía, alrededor de los 2 años de edad. Y esta es una desviación intermitente al principio y si no es tratada se vuelve de carácter constante. Esta característica pues va a aumentar en su magnitud cuando el niño va a fijar la atención hacia un objeto y la ambliopía puede desarrollarse, pero generalmente va a ser de menor grado que la endrotopía congénita, que es la pasada que vimos, porque su aparición, como lo comenté, va a ser tardía y al principio no va a estar constante. Y es importante mencionar que en este tipo de estrabismo, los ojos van a tener una movilidad normal. Después vamos a tener alextropía intermitente o también se le llama exfoliatropia. Y esta va a iniciar aproximadamente de los 1 a los 4 años de edad y va a ser caracterizada por esta desviación no constante que va a presentar al interrumpir la fusión durante la exploración o de manera espontánea. Cuando el paciente se va a encontrar sentado o tiene falta de atención o también si se le coloca alguna luz intensa. Cuando el paciente no manifiesta la desviación, presenta esta fusión y una visión binocular normal. Y para que estas condiciones pues se presenten, es indispensable que el paciente tenga visión igual en ambos ojos. Después vamos a tener a la ectopía secundaria. Esta va a ser una desviación constante ocular por la disminución de la visión. Al igual que los otros cuadros clínicos anteriores, pues su movilidad va a ser normal. Y por último vamos a tener a la parálisis oculomotora, que esta sí ya va a ser una parálisis como su nombre lo dice, que va a definir pues esta disminución de fuerza en el músculo, produciendo pues un déficit de movimiento. Y por ende pues esta sí va a ser la que va a tener pues alguna alteración en la movilidad. Esta parálisis va a ser del músculo oculomotor y esta va a producir pues esta disminución de movimiento en el ojo ocular en dirección del músculo paralizado. Y las manifestaciones clínicas van a diferir entre un niño y un adulto. Esto hay que tenerlo pues bastante presente, ya que en el niño va a ser congénita y van a estar presentes desde el nacimiento, como su nombre lo dice, ¿no? Y esta va a tener una presentación muy poco frecuente. Y en el adulto va a ser pues un síntoma cardinal, es la diplopia o una visión doble de una imagen y también va a ser esta posición compensadora de la cabeza y limitación del movimiento de la misma. En los adultos puede que ya no sean obviamente congénita y que puede ser por algún traumatismo. ¿Tienen una duda hasta aquí? No. Okay. Pues en cuanto a su diagnóstico, van a existir 2 métodos. El primero es el test de Hinsberg. Esto va a consistir en la observación de la posición de los reflejos luminosos corneales. Se evalúa proyectando una luz puntual hacia la cara del paciente. Estos reflejos luminosos deben quedar simétricos y centrados en ambas pupilas. Si en un ojo está bien centrado y en el otro ojo está desviado, ya sea nasal, temporal, superior o inferiormente, existe un estrabismo. También nos va a permitir medir aproximadamente el ángulo de desviación, ya que si el reflejo va a coincidir con el borde pupilar del ojo desviado, el ángulo de desviación está en unos 15 grados, como lo muestra la imagen. Si está alineado con el borde de la pupila, ok, ya se lo dije. Si queda a la mitad del iris, va a ser alrededor de 30 grados, y si cae en el limbo corneal, es alrededor de 45 grados. La siguiente, por favor, Clau. Y el siguiente método es el cover test. Este va a ser el más preciso y exacto. Va a ser la prueba más importante de la motilidad ocular y se basa en el reflejo de fijación. Va a consistir en ocluir un ojo a la vez con el objetivo de establecer el tipo de desviación que va a tener nuestro paciente. Y para su correcta realización vamos a pedir que el paciente esté atento y se va a hacer la fijación foveal en ambos ojos y debe tener una agudeza suficiente, la agudeza visual. Okay.
Se debe realizar tanto de lejos como de cerca y empleando una luz puntual o, en caso de los niños, un objeto llamativo, algo que haga ruiditos. Y como dispositivos de oclusión se utiliza el oclusor tradicional opaco y va a consistir de dos pasos o de dos partes. La primera es el cover, que va a consistir en tapar el ojo que creemos fijado y observar el otro, que va a ser el no ocluido. Y si se realiza un movimiento de fijación, hay estrabismo. Si, bueno, es convergente cuando el movimiento se fija hacia afuera, divergente hacia adentro, hipertropía hacia abajo, y hipertropía hacia arriba y hipotropía hacia abajo. Y si no realiza ningún movimiento, destapamos dicho ojo y repetimos la prueba con el otro ojo. Si se realiza un movimiento de fijación, pues, como lo dije, hay estrabismo. Si no se realiza ningún movimiento, pues no se diagnostica al pacientito con estrabismo, o puede existir un microestrabismo con una fijación extrínseca. Esto lo sospechamos si es en un niño menor a los 2 años y medio, 2 años y medio, perdón, y existe una ligera asimetría en los reflejos corneales, o si es mayor a los 2 años y medio y existe una diferencia grande en cuanto a la agudeza visual de ambos ojos. El siguiente paso es el de un cover, que va a consistir en destapar el ojo fijado y observar el otro, y esto nos va a permitir saber si es un estrabismo monocular o alternante. Si se pierde rápidamente la fijación y la recupera el ojo recién destapado, es un estrabismo monocular. Y si se mantiene la fijación, pero se pierde esta sin necesidad de parpadear, es un estrabismo monocular con cierta alternancia. Si se mantiene la fijación y se pierde con el parpadeo, es un estrabismo monocular casi alternante. Y por último, si se mantiene la fijación mucho tiempo, tenemos que tapar dicho ojo para que se recupere el otro, es un estrabismo alternante. En resumen, el de cover test, pues se tapa un ojo y si el otro no se mueve y viceversa, el niño no es estrábico. Y si se tapa un ojo y el otro se mueve, para tomar una fijación, el niño pues va a tener una atropía o un estrabismo. Pues ya, la siguiente, por favor, Clau. Ok. También para complementar nuestro diagnóstico se puede hacer el estudio de versiones y ducciones. En este se van a realizar las 9 posiciones diagnósticas de la mirada, en donde las versiones van a ser movimientos binoculares conjugados que son en la misma dirección y sentido, y las ducciones son movimientos monoculares que se sitúan tapando el ojo sano y solo es en la existencia de las versiones. Okay, bueno, se puede obtener de forma voluntaria, se lo decimos al pacientito, o de igual forma con un objeto o algo que llame la atención. Y las posiciones que vamos a evaluar son la dextrosupraversión, la supraversión, levosupraversión, dexoversión, la posición primaria, la levoversión, dextroinfraversión y la infraversión. La siguiente, por favor, Clau. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Vamos a tener que el tratamiento va a tener dos objetivos. El primero va a ser una reversión de los efectos sensoriales que son perjudiciales en el estrabismo, que es la ambliopía, la supresión y la pérdida de la estereopsia. Y la segunda que es mejorar la alineación posible de los ojos. Esto ya sea a través de un tratamiento médico o de un tratamiento quirúrgico. En los niños va a existir un protocolo de tratamiento en el cual un niño puede ser examinado a cualquier edad y debe instituirse el tratamiento para la ambliopía o el estrabismo tan pronto como sea diagnosticado. En cuanto a tratamiento médico, tenemos que es el manejo no quirúrgico, que incluye el uso de dispositivos ópticos, como pueden ser prismas y lentes, agentes farmacológicos y ortópticos. El primero vamos a tener el tratamiento de la ambliopía y esto va a ser, bueno, necesitamos que su eliminación sea importante, o sea, que es crucial para el tratamiento del estrabismo y es siempre uno de los primeros objetivos. Puede ser este a través de una terapia de oclusión,
La base de este tratamiento es que se va a cubrir el ojo sano y sí, se va a cubrir con un parche, con la finalidad de estimular al ojo amblíope. También se pueden usar lentes si hubo algún error de refracción significativo. Y en esta terapia vamos a tener dos etapas, que es el mejoramiento inicial y el mantenimiento. En cuanto al mejoramiento inicial, vamos a tener que se tiene que realizar la oclusión por tiempo completo. En algunos casos, el ojo solo se puede ocluir una parte del tiempo si la ambliopía no es demasiado grave o si el niño es muy pequeño. El tratamiento de oclusión se va a continuar de alguna forma siempre y cuando la agudeza visual mejore. Esta vez puede tardar hasta un año. Y si en 4 meses no vemos que haya alguna mejora, ya no vale la pena prolongar el uso de esta oclusión. En cuanto a la etapa de mantenimiento, esta va a consistir en la oclusión igual con un parche en un tiempo parcial. Y esto es únicamente para mantener la visión lo mejor posible. Y esto va más allá de la edad y con la finalidad de que la ambliopía regrese. También se pueden utilizar dispositivos ópticos como son los anteojos. Este es un dispositivo óptico que su finalidad va a ser la clarificación de la imagen. Y también podemos usar los prismas. Estos prismas pueden producir la redirección óptica de la línea de visión. Y con su uso, los elementos retinianos correspondientes se van a alinear para eliminar, perdón, la diplopía. Otro tratamiento es la toxina botulínica. Esta va a ser una técnica para la corrección del estrabismo que va a consistir en inyectar la toxina en los músculos hiperactivos para relajarlos y modificar el equilibrio de las fuerzas de los músculos de los agonistas y antagonistas. Es importante conocer que no todos los estrabismos se pueden corregir a través de esta técnica y que está principalmente indicada en estrabismos de niños pequeños, convergentes y de pequeña magnitud. ¿Puedes pasar a la siguiente, Clau, por favor? En cuanto al tratamiento quirúrgico, la primera etapa del tratamiento del estrabismo va a implicar la corrección de cualquier error de refracción significativo o la ambliopía. Eh, Cuando se consigue la máxima potencia visual en ambos ojos, cualquier desviación residual puede tratarse a través de una técnica quirúrgica. Los tres tipos principales de procedimiento van a ser el debilitamiento, que su finalidad va a ser que disminuya la tracción del músculo, como su nombre lo dice, de refuerzo, que esto va a ser con la finalidad de que aumente la tracción del músculo, y procedimientos que cambien la dirección de la acción de un músculo. Los procedimientos de debilitamiento de acción de un músculo van a ser tres: la recesión, la mimectomía y la sutura de fijación posterior. La recesión bueno, la finalidad es que se debilite un músculo y esto a través de un desplazamiento de su inserción. Y para este procedimiento se tiene que exponer el músculo y se van a pasar dos suturas absorbibles a través de los cuartos externos del tendón. Después el tendón se va a desinsertar de la esclerótica y el fragmento se vuelve a suturar a la esclerótica, pero por detrás de su inserción original. También, bueno, esa es una recesión, perdón, del músculo recto. Para la recesión del oblicuo inferior, para el vientre del músculo se expone a través de una incisión en el fondo de saco inferotemporal y se va a pasar una o dos suturas absorbibles a través del músculo cerca de su inserción. Después el músculo se va a desinsertar y el muñón se va a retirar a la esclerótica
2 milímetros posterior y temporal al extremo temporal de la inserción de este músculo recto inferior. En cuanto a la mimectomía, esta va a implicar separar un músculo de su inserción sin volver a suturar. Este procedimiento se emplea con mayor frecuencia para debilitar especialmente el músculo oblicuo inferior, que es de los que van a actuar en exceso, y muy ocasionalmente también se realiza en un músculo recto gravemente contraído. En cuanto a los procedimientos de refuerzo, vamos a tener la reserción eh, que acorta la longitud de los músculos para aumentar su tracción efectiva, y esta únicamente se va a realizar en los músculos rectos. También vamos a tener el plegamiento. Este plegamiento es de un músculo o de un tendón y se suele reservar para aumentar la acción del músculo oblicuo superior en una parálisis congénita del cuarto par. Y puedes pasar a la siguiente, Clau, por favor. También vamos a tener el tratamiento del estrabismo parético. Este va a ser la parálisis del recto lateral, y los procedimientos principales van a ser dirigidos a mejorar la abducción. Este se puede hacer a través de dos procedimientos: el procedimiento de Humsleysheim y el de Jensen. El primero se va a tratar de seccionar el recto medial, y después se van a desinsertar las mitades laterales de los rectos superior e inferior, y posteriormente se vuelven a unir a los bordes superior e inferior del músculo recto lateral parético. El procedimiento de Jensen, este va a ser empleado para mejorar la aducción, y en este se va a combinar la recesión del músculo recto medial, o también se puede utilizar una inyección de toxina botulínica en el músculo. Para este procedimiento, los rectos superior, lateral e inferior se van a dividir longitudinalmente, y con una sutura no absorbible a la mitad lateral del recto superior se va a ligar con la mitad superior del recto lateral, y la mitad inferior del recto lateral se va a ligar con la mitad lateral del recto inferior. Puedes pasar a la siguiente, Clau, por favor. Y bueno, para la prevención del estrabismo principalmente pues va a ser algún tamizaje visual a los niños desde el momento del nacimiento y con una periodicidad semestral y después anual después de los 5 años, para que bueno se prevenga esta patología o se detecte de un inicio pues temprano, por así decirlo. Al igual que los exámenes visuales y oculares adicional a este tamizaje, en niños más bien con factores de riesgo para desarrollar la patología o ambliopía. También se recomienda que en las escuelas o instituciones educativas pues incluyan este proceso de matrícula a la presentación de algún certificado de salud visual para los estudiantes de preescolar o primaria, y incluir la tamización basado con los instrumentos de auto y fotorrefracción en el examen de tamizaje visual en la población pediátrica, principalmente en los niños menores de 3 años o niños que no cooperen con algún examen de agudeza visual, para que por lo mismo se pueda detectar a tiempo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Clau, por favor? En cuanto a la catarata, lo vamos a definir como una opacificación parcial o total del cristalino, puede ser en uno o ambos ojos. Esto va a condicionar una disminución de la agudeza visual o incluso la ceguera, ya que esto nos va a impedir que la luz entre al globo ocular y se pueda enfocar las imágenes en la retina. La siguiente, por favor, Clau. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a
a tener varios. Este puede ser por algún deterioro oxidativo a partir de algunas reacciones en los radicales libres, alguna mala nutrición del paciente, daños por rayos UV, igual por toxicomanías, perdón, tal como el tabaquismo y el alcohol. También puede desarrollarse a partir de diabetes mellitus tipo 2, si el paciente presenta miopía, también artritis. Historia familiar de catarata va a ser también un factor de riesgo pues predominante, una edad pues avanzada o personas de la tercera edad, también si tienen retinitis pigmentaria o igual los antecedentes familiares. En cuanto a su etiología, pues tenemos etiologías diversas, como lo vemos en la pantalla. La primera es la congénita. Bueno, el término de catarata congénita se refiere específicamente a las opacidades del lente que están presentes al momento de nacer. Cuando aparecen en el primer año de vida se llaman catarata infantil. La siguiente es la senil. Esta es la catarata del adulto que está relacionada con la edad. Ocurre normalmente después de los 30 a 40 años y es generalmente progresiva. Puede tomar tres formas, ya sea nuclear, cortical o subcapsular. En el caso de la nuclear, el núcleo se va a endurecer o se va a esclerar. También aumenta la pigmentación. Estos cambios van a ser, bueno, estos cambios iniciales pueden que no sean fácilmente reconocidos, pero se van a manifestar como como con la presencia de miopía en la refracción. Y estas cataratas van a determinar una mejor visión cercana que de lejos, y los pacientes pueden presentar una diplopía. Esto es debido al efecto prismático que tiene el núcleo esclerótico. Y cuando estas cataratas se avanzan o progresan, puede disminuir la función fotópica de la retina, esto disminuyendo la percepción de los colores. En cuanto a la cortical, puede ocurrir de forma aislada o en asociación a una esclerosis nuclear, y va a comenzar como vacuolas y va a progresar a la formación de hendiduras transparentes que entre las lámelas y las corticales. Estas cataratas van a determinar una disminución variable de la agudeza visual y de la sensibilidad de contraste. En cuanto a sus síntomas típicos, van a incluir una disminución del foco de luz, bueno, en cuanto a cómo va el paciente, y estos se van a intensificar en la noche, ya que pues tenemos una menor luz. Y las subcapsulares, bueno, en caso de la subcapsular posterior, se puede asociar a padecimientos como diabetes o al uso de corticoides. También tenemos la catarata metabólica, esta consecuencia de padecimientos como diabetes, galactosemia, hipocalcemia, hipotiroidismo y acidosis. Otra etiología puede ser dermatológica, ya sea a causa de una dermatitis atópica, a una displasia ectodérmica anhidrótica, al síndrome de Rutherford y de Warner. También catarata en enfermedad ósea, ya sea en el caso de una distosis craneofacial. También catarata complicada, ya sea por una uveitis, por un desprendimiento de retina o por un tumor. Y pues por las dos últimas son cataratas tóxicas en el caso de la administración de corticoides, de hierro, cobre o mercurio. Y por último, la catarata traumática. La siguiente, por favor, Clau. Me parece que se borró la diapositiva de la epidemiología, pero antes de hablar de la fisiopatología les voy a hablar un poquito de la epidemia. En México, el padecimiento de cataratas va a afectar a 3 millones de personas y se estima que cada año se suman 140,000 casos nuevos. México va a ocupar el octavo país en Latinoamérica con más casos de cataratas. Y la Organización Mundial de la Salud va a referir que esta enfermedad es responsable de aproximadamente el 35% de los casos de ceguera reversible en la población y va a afectar al 50% de los adultos que se encuentran entre la edad de los 65 y 74 años. En México, la catarata va a afectar principalmente a personas de bajos recursos, de edad avanzada y de zonas marginales.
lo que nos lleva a pensar en una falta de servicios oftalmológicos y por ende un retardo en la identificación y un tratamiento oportuno en estos pacientes. También otro factor que se vio en estudios es que el género femenino y las comunidades indígenas también a tener mayor prevalencia de esta patología. Ahora sí, pasando a la fisiopatología, el cristalino va a ser una estructura transparente que va a estar formado por fibras de células epiteliales modificadas. Estas se van a encontrar encerradas en una estructura membranosa que se llama la cápsula del cristalino. La materia por la que se encuentra en este lente está constituida de dos partes. Principalmente está constituida por la corteza y por el núcleo. La corteza va a ser la parte superficial y esta corteza va a tener fibras más jóvenes y en el núcleo va a ser la parte más profunda y en ella se van a encontrar fibras un poco más viejas. Muchos procesos degenerativos van a ser parte de la causa de la que nos lleven a una catarata, ya que estos procesos degenerativos van a desnaturalizar y coagular proteínas del cristalino, estas que están presentes en las fibras pues de este mismo cristalino y pueden ser a través de diferentes mecanismos. Los diversos mecanismos que están involucrados para desarrollo de esta catarata van a ser las alteraciones que ocurren en cualquier nivel de crecimiento del cristalino. Esto cuando se llega a presentar una catarata congénita. También puede ser debido a una metaplasia fibrosa del epitelio del cristalino. Esto nos va a dar como resultado una catarata subcapsular. También puede ser una hidratación cortical entre las fibras del cristalino, lo que nos va a dar una catarata cortical y una deposición de ciertos pigmentos, perdón, lo que nos da como resultado una catarata nuclear. Todos estos procesos nos van a conducir que en última instancia el cristalino se vuelva opaco y lo que va a hacer es que va a dificultar la visión del paciente y va a afectar en gran medida las actividades rutinarias de cada uno de los pacientes. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, hablando un poquito más centrado les voy a hablar principalmente de la catarata senil y la catarata diabética. En cuanto a la catarata senil, vamos a tener que, como ya les había mencionado, este lente, este cristalino va a estar compuesto por proteínas especializadas, que son llamadas cristalinas, cuyas propiedades van a depender de la disposición de su estructura tridimensional y de su hidratación. Los canales de membrana van a ser los responsables de mantener el equilibrio osmótico y iónico a través del cristalino. Y el citoesqueleto de este mismo cristalino le va a proporcionar la forma específica a las células. A medida de que tiene lugar el envejecimiento, se produce un estrés oxidativo, que esto nos va a dar como resultado un desequilibrio de las especies reactivas de oxígeno y de la capacidad del sistema biológico para desintoxicar fácilmente los intermedios reactivos y para también reparar los daños que se ocasionen. Estas alteraciones en el estado redox normal de las células pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y de radicales libres que pueden dañar a todos los componentes de este cristalino, que pueden ser desde las células, incluidas las proteínas, los lípidos y el DNA que se encuentre. Los procesos oxidativos van a aumentar a través de la edad. Esto ocurre en todos los cristalinos humanos y la concentración de proteínas encontradas también va a ser significativamente mayor, lo que nos va a conducir a una degradación y una agregación de proteínas que va a culminar con un daño de membranas celulares en las fibras.
En cuanto a la catarata diabética, si recordamos un poco sobre endocrino, la enzima aldose reductasa va a catalizar la reducción de glucosa a sorbitol a través de la vía del poliol. Se ha demostrado que la acumulación intracelular del sorbitol nos conduce a cambios osmóticos que van a dar como resultados fibras hidrópicas del cristalino, y estas se van a degenerar y por lo tanto formar cataratas de azúcar, de glucosa. Y en el cristalino el sorbitol se va a producir a un ritmo muy rápido, lo que se va a convertir después en fructosa por la enzima sorbitol deshidrogenasa. Y además, el carácter polar del sorbitol va a impedir que se pueda eliminar intracelularmente por difusión. Cuando hay una mayor acumulación de sorbitol, se va a crear un efecto hiperosmótico que nos va a dar como resultado una entrada de líquido para anular el agente osmótico. Se han realizado estudios en animales en los que se han demostrado que la acumulación intracelular de estos polioles nos va a conducir a un colapso y una liquefacción de las fibras del cristalino, que finalmente nos va a llevar a la formación de opacidades en el cristalino y claramente a la formación de la catarata. Puedes pasar a la siguiente, Clau. En cuanto al cuadro clínico, bueno, nuestro paciente va a llegar o va a presentar una visión borrosa o también opaca. Por lo tanto, los colores pues nos van a explicar que se van a lucir pues desteñidos, por así decirlo. También va a haber como tipo destello de las luces de los automóviles, lámparas o la luz del sol, que van a parecer pues bastante brillantes. Tampoco van a tener una buena visión de noche. Incluso pueden presentar alguna visión doble o de imágenes múltiples en un ojo. Y puede haber cambios frecuentes pues en la graduación o en la receta de los lentes, pues en una periodicidad, perdón, como no habitual o no común. Y nosotros podemos observar algunas vesículas, también migración de las fibras cristalinas que se presentan en el globo, un agrandamiento de las células epiteliales o esta pérdida de visión pues de manera pues característica. Y en cuanto a su diagnóstico, pues va a ser con la integración de los datos obtenidos en el interrogatorio y la exploración oftalmológica. Y se recomienda hacer una exploración oftalmológica completa que va a integrarse, perdón, el examen de agudeza visual. Este debe ser medido con los lentes del paciente y sin ellos, y si el paciente no tiene sus gafas, se va a utilizar un refractor estereoscópico. Si la agudeza visual se corrige, el problema va a ser un error de refracción, que es la que representa la causa más frecuente de la visión borrosa. También todo esto nos va a ayudar en cuanto al diagnóstico diferencial. Y pues como sabemos, normalmente se hace con la cartilla de Snell. El siguiente es el examen de párpados, pestañas lagrimales y órbitas, en el que se evalúan pues todo lo externo al ojo. En cuanto a las cejas, se evalúa que estén bien implantadas, que estén íntegras, que no tengan alteraciones en cuanto a forma, coloración, cantidad, todo lo que tenga que ver con cejas. En cuanto a párpados, que estén íntegros, que la hendidura palpebral sea normal, que la turgencia cutánea esté conservada, que no tenga presencia de secreciones, edema, ni lesiones dérmicas o internas, y que la apertura y el cierre de palpebral no tenga alteraciones. En cuanto a las pestañas, deben estar bien implantadas, sin alteraciones en cuanto a cantidad ni coloración. Y la siguiente, por favor, Claudia. La movilidad y la alineación ocular, esto es para descartar estrabismo y nistagmus, que es la misma exploración que les expliqué hace un momento. En cuanto al examen de la función pupilar, se va a notar el tamaño y la forma de las pupilas. Se van a examinar la reacción pupilar y a la luz se va a mover rápidamente la luz con una lámpara y de uno a otro ojo, mientras el paciente mira a lo lejos.
si se realiza la prueba con la luz oscilante para comparar la respuesta pupilar directa y consensuada. Normalmente en este examen una pupila se va a contraer en forma similar cuando se hace brillar la luz en una de ellas, que es la respuesta consensuada. Sin embargo, hay alteraciones en las que no hay la misma respuesta en los dos ojos. La siguiente, por favor, Clau. También es recomendable medir la tensión intraocular, esto en busca de presencia de glaucoma. Y como sabemos, el rango de la presión ocular va a ser normalmente entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Y lo siguiente es la biomicroscopía del segmento anterior. Este va a ser nuestro estándar de oro. Y vamos a evaluar la opacidad del cristalino, la claridad o si hay presencia de edema corneal, la profundidad de la cama anterior, si hay una aforia en el iris, si hay sinequias y si hay una disfunción pupilar. En cuanto al diagnóstico de una catarata nuclear o corticonuclear leve o moderada, se van a observar imágenes hipercoicas con los lámenes hipoecoicos y se van a entrelazar entre sí estos lámenes. Estos van a ser acordes con la densidad del compromiso cortical anterior, con el núcleo cociente y con el puntillado aislado en su interior. En el caso de las cataratas maduras, se va a observar blanquecina, a lo que llamamos leucoria, y se van a observar imágenes homogéneas o hipercoicas en el área de cortical anterior. Bueno, en cuanto a este examen, doctor, bueno, sinceramente no encontré mucha información, entonces no sé si usted nos pudiera ayudar en ese aspecto. ¿En el segmento anterior o en cuál en específico? En la microscopía del segmento anterior, ajá. Sí, pues eso es saberlo en la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura funciona como, bueno, si tú proyectas una luz directamente con una lámpara, da una luz homogénea, ¿no? Así. Entonces lo que hace la lámpara de hendidura es que está tu foco, está tu luz, y adelante pone, digamos, como si pusiera dos cuadernos. Así. Entonces forma un haz de luz, ya no es la luz completa, es un haz de luz. La lámpara nos sirve para ver con ese haz de luz, la podemos mover y vemos ya con el paciente dilatado la catarata que tiene, qué tan gruesa está, los componentes que tiene y si se acompaña de otras alteraciones como, si recordamos la anatomía, la catarata está suspendida en una cápsula, agarrado de unas tiritas que se llaman una zónula. Entonces, muchas veces hay compromiso de esa zónula donde la catarata no está fija, se mueve, está luxada, etc. Entonces, el examen de segmento anterior pues, es muy importante para los pacientes con catarata y para muchas otras cosas, ¿no? Pero sí es importante para ese aspecto. No vas a operar igual a un paciente con una catarata senil, moderada, o a un paciente con una catarata súper avanzada, súper dura, blanquecina, o un paciente con una catarata luxada, ¿no? O semiluxada. Entonces, para eso sirve el examen de segmento anterior. Y muchas veces ahí nos quedamos porque la catarata es tan dura que ya no nos deja ver el segmento posterior, pero yo creo que ahorita va a hacer un poquito más de eso a lo mejor. Okay, muchas gracias, doctor. Y por último, pues en cuanto a la exploración del fondo de ojo, nos vamos a centrar en lo que es la retina. En la retina el principal signo va a ser la presencia de leucoria. También en algunos artículos leí que se veía como borrosa y es lo que nos va, digamos, a caracterizar esta patología, la presencia de leucoria, que es justamente esta, pues la manchita blanca que vemos ahí. También en cuanto a la retinoscopía, el reflejo de fondo se va a ver atenuado en el estado de dilatación. Y la siguiente, por favor, Clau. Un segundito. La leucocoria es que tú ves el reflejo, como lo vimos en la clase pasada de oblastoma, que tú pasas la luz y se ve el reflejo alterado, ¿no? El reflejo rojo ya no está, se ve alterado. Entonces es la leucocoria. Entonces, pues, ya que pasamos al segmento anterior, pues ya es la catarata. No, el fondo de ojo lo ves borroso, porque así como el paciente ve hacia afuera y ve borroso por la catarata,
tú hacia adentro igual, pues a veces pues ves medio borroso porque no se alcanza a ver muy bien por la opacidad. Entonces a veces nada, lo que vemos es, bueno, la retina está bien, el nervio se ve bien, bueno, pues ya, de todas maneras hay que operarlo para ver si es que hay alguna patología menor después de operarlo. No, la imagen que pusiste aquí es de un tumor de retina, subretiniano, entonces esa no es la leucopor. Y hasta ahí. La siguiente, Clau, porfis. Bueno, antes de que pasemos al tratamiento, creo que no se puso pues una imagen que era bastante importante, que es sobre el OX3, que va a ser pues un sistema de clasificación, por así decirlo. Y este va a ser por sus siglas en inglés, que es Student Suppressor Classification System, y este va a ser este sistema para graduar las características relacionadas pues a esta catarata, especialmente sobre la edad. Y esta pues se va a basar pues en una comparación de fotografías que espero que ahorita pues la podemos proyectar al final de la presentación si es que no se puso en alguna de las diapositivas, ya que es muy importante, ya que también nos va a servir en esta parte de tratamiento por si necesita el paciente pues alguna indicación quirúrgica, ¿no? Esta nos va a mostrar el grado de opacidad nuclear y la luminiscencia que se va a clasificar de acuerdo, creo que si no mal recuerdo, a 6 imágenes. La opacidad cortical, que van a ser 5 fotografías más, y la opacidad subescapular posterior, que van a ser otras 5 fotografías. Entonces es importante ya que, por ejemplo, en una historia clínica, nosotros podemos poner de acuerdo a estas fotografías que se encuentran pues en esta clasificación, pues qué numerito, por así decirlo, se puede colocar en el diagnóstico y para también ver la indicación quirúrgica que necesita el paciente. Bien, ahora sí pasando al tratamiento, el manejo definitivo de todos los tipos de catarata va a ser quirúrgicos. Y esto se va a hacer a través de la extracción de la catarata y se va a realizar su reemplazo por una lente intraocular. En cuanto a los procedimientos de cirugía de catarata, tenemos a la extracción extracapsular del cristalino. En esta se va a hacer una incisión en el limbo de la córnea periférica, ya sea del lado superior o temporalmente, y se va a formar una abertura en la cápsula anterior y se va a remover el núcleo y la corteza del cristalino. Eh, Puede colocarse después el lente intraocular en la bolsa capsular y esto va a ser soportado por la cápsula posterior que va a quedar intacta después de este procedimiento. Otra cirugía es la cirugía de catarata por microincisión manual sin sutura. En esta el núcleo se va a remover intacto utilizando una microincisión y la corteza se va a remover por aspiración manual. Esta está indicada en cataratas densas y que no son aptas para realizarse a través de facomulsificación. El siguiente es la facomulsificación, que también se les presenta ahí en la presentación. Y en esta se va a utilizar un vibrador ultrasónico, esto con la finalidad de desintegrar el núcleo duro y de modo que el material nuclear y la corteza se puedan aspirar a través de una pequeña incisión de aproximadamente unos 3 milímetros. Y en esa misma incisión se puede colocar un lente intraocular si es que contamos con lentes plegables y si no se tiene que realizar una incisión más grande para que pueda entrar el lente. También tenemos a la extirpación del cristalino a través del anillo ciliar o facofragmentación. En esta el cristalino va a ser removido a través del anillo ciliar y al mismo tiempo se va a efectuar la vitrectomía posterior usando lentes automáticos y cortadores vítreos. Esta se puede hacer para facilitar la cirugía vitreoretiniana o para remover un cristalino que está dislocado por completo o parcialmente dislocado y que no puede ser tratable por una facomulsificación. ¿Puedes pasar a la siguiente, Clau?
Bien, aquí también les presento una extracción de catarata intracapsular. En esta consiste en la remoción del cristalino entero junto con su cápsula. Este tipo de cirugía se efectúa muy poco y tiene una incidencia de desprendimiento eh, retiniano posoperatorio y de edema macular cistoide significativo. Y, también, bueno, esta es más alta después de una cirugía extracapsular. En cuanto a los lentes intraoculares, tenemos que hay eh, varios estilos de lentes, pero que la mayoría son diseñados y que consisten en un dispositivo óptico biconvexo central y que cuenta como con dos piernitas que también son conocidas como ápticos. Esto es para mantener la posición del lente. La ubicación óptima del lente debe de ser en la bolsa capsular tras un movimiento, tras un procedimiento extracapsular. Esto se asocia con una menor incidencia de complicaciones postoperatorias, como puede ser una keratopatía bullosa, un glaucoma, lesiones en el iris. Ahora actualmente existen nuevos lentes de la cámara posterior que se elaboran con materiales flexibles, como son silicona y polímeros acrílicos. Y esta flexibilidad nos va a permitir plegar el implante, disminuyendo así el tamaño de la incisión que se requiera en la cirugía. Y también se han producido diseños de lentes que incorporan dispositivos ópticos multifocales y que restauran en parte la adaptación. El propósito de estos diseños pues es permitir que el paciente tenga una buena visión para objetos cercanos y a distancia sin necesitar lentes. ¿Puedes pasar al siguiente, Clau? En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos tratamientos de inclusión y de exclusión. En adultos vamos a tener que se recomienda operar a pacientes que tengan una agudeza visual menor o igual a 20/70 con corrección óptica en el mejor ojo dependiendo de las necesidades del paciente. También si se encuentra en un estado de salud compatible con procedimientos quirúrgicos y anestésicos y debe considerarse personas que presentan una disminución de la agudeza visual que afecte de gran magnitud la realización de sus actividades diarias y laborales. En niños van a ser cataratas bilaterales y unilaterales avanzadas, en las que no se visualizan los detalles de fondo ojo con oftalmoscopía directa y que presentan un estado de salud compatible, igual con procedimientos quirúrgicos y anestésicos. ¿Puedes pasar a los criterios de exclusión, Claude? En los criterios de exclusión vamos a tener criterios relativos y criterios absolutos. En los relativos tenemos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, diabetes o algún otro trastorno que no esté metabólicamente compensado. Si no se tiene claramente el consentimiento informado y firmado por el paciente o su apoderado, o que padres que rechacen la intervención u otras patologías oculares, como puede ser una degeneración macular senil, retinopatía diabética, un glaucoma o opacidades en la córnea. En cuanto a los absolutos, pacientes que presentan una ceguera absoluta o una tisis bulbi, que esto es cuando presentan una desorganización de las estructuras intraoculares, un engrosamiento escleral posterior, alguna catarata, hemorragias, proliferaciones gliales y calcificaciones intraoculares. ¿Puedes pasar a la siguiente, Clau? Finalmente, el pronóstico visual para pacientes de catarata infantil que requieren una cirugía no es muy bueno, a diferencia de pacientes con catarata relacionada con la edad. La ambliopía asociada y anomalías ocasionales del nervio óptico o retina van a limitar el grado de visión útil que puede llegarse a lograr en este tipo de pacientes.
El pronóstico para mejoramiento de la agudeza visual va a ser peor después de una cirugía de cataratas congénitas unilaterales y va a ser mejor si es una cirugía de cataratas congénitas bilaterales incompletas que fueron progresando con lentitud. Y finalmente vamos a tener que una complicación común a largo plazo va a ser el glaucoma. Y eso sería todo de nuestra parte, doctor. Nada más. eh, no, perdón. Todavía continúa. Ya por último, nada más falta la prevención pues, de la catarata y esto lo podemos ver desde un punto pues, de salud pública y se puede desarrollar en los distintos pues, o 3 niveles de atención que tenemos. En la atención primaria debemos de adoptar pues estas medidas que eviten este aparecimiento de esta patología, tal como el control o la prevención de diabetes y también de la obesidad, también pedirle a los pacientes que tengan mucho cuidado con los rayos UV y la disminución de tabaquismo, etilismo y evitar el uso de corticoides. Como lo comentaba mi compañero Adrián y mi compañera Ode, pues va a ser un factor pues bastante predisponente. En el hábito o la prevención secundaria, debemos de adoptar pues medidas que eviten que las personas se vuelvan ciegas para las cataratas y operar a este paciente pues antes de que alcance este nivel de visión. Y en nivel terciario es operar a pacientes que se encuentren pues ya con una ceguera recurrente por esta opacidad de la cápsula posterior o bien insertar en un programa de auxilio para baja visión. Y ahora sí, eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. Vamos a regresar un tantito. Me gustaría dejar unos puntos muy, pues más claros para que se queden con ellos. Ya sé que están cansados, pero ya es viernes, pero un segundito. Vamos a regresar a las diapositivas de estraísmo tantito, a donde estaba la clasificación, una tablita. A ver si quieres más. Ahí, si quieres. Esta clasificación no me encantó, no creo que sea lo más exacto que pueda haber, sobre todo por las edades, porque realmente no hay una edad en específico en la cual una u otra patología de estrabismo estén pues más asociadas. Es decir, que si me llega un paciente de 4 años no va a tener una endotropia, sino es algo que tienes que ver junto con la exploración y la historia clínica. De por sí el estrabismo en niños se da pues ya está muy bien definido que en estratos socioeconómicos más bajos, en pacientes que tuvieron alguna alteración durante el embarazo o al momento del parto, sufrimiento fetal, todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta muchas de esas cosas. En cuanto a las endotropia y exotropia, pues, ¿qué significa? Como vimos en unas diapositivas anteriores, la endotropia es la desviación de la mirada hacia adentro, la exotropia es la desviación de la mirada hacia afuera. La mayoría de los estrabismos en niños menores de 15 años son endotropias. También existen las exotropias, pero son endotropias. Y sí, puede ser congénitas o de la infancia, o bueno, hay unas diferentes clasificaciones para eso. En cuanto a las características, es que en general sí hay una alteración en cuanto a las neuronas supranucleares, aunque dice ausencia de alteraciones del sistema nervioso central, o sea, sí no tiene un tumor, no tiene una infección, meningitis, etcétera, pero sí se ha considerado que sea una alteración de las neuronas motoras y el estrabismo es una manifestación de ello. Pero bueno, se puede clasificar en endotropia acomodativa y no acomodativa. La no acomodativa es que aún con los lentes, o sea, un niño con endotropia no acomodativa puede tener hipermetropía, le ponen sus lentes y aún así el ojo sigue desviado hacia adentro. Esas se operan, sí o sí. Las endotropias acomodativas son las que son hipermétropes generalmente o que tienen mucho astigmatismo. Les pones los lentes y el ojito regresa a su posición. Esas no se operan generalmente porque con los lentes se corrige y a lo largo del tiempo eso va a continuar de esa manera y llega un momento en que ya no se le va a desviar el ojito. Y hay otras que son endotropias parcialmente acomodativas, es decir, que el ojo está desviado hacia adentro, le pones los lentes, mejora parcialmente, pero no llega hasta la posición primaria de la mirada, y entonces ya lo que tienes que operar es el remanente
de los lentes. Entonces, es importante que lo sepan. Las exotropias son desviaciones hacia afuera y pueden ser constantes o intermitentes. Constantes es que todo el tiempo está desviado. Le pongas lo que le pongas, está desviado y se tienen que operar. Intermitentes sí es que con la prueba de oclusión desoclusión, el paciente le pones la luz y está con los dos, con el reflejo centrado en la pupila. Cubres un ojito y el ojito se desvía hacia afuera. Lo quitas el oclusor, regresa. Esa es una exotropía intermitente, porque intermitentemente está apareciendo. Y la clasificación y los datos, bueno, los datos clínicos sí son pacientes cansados, falta de luz, o falta de atención, es decir, la mamá te va a decir, no, es que mi niño está haciendo la tarea y en la noche se le desvía un ojito, ya en la noche, y pues es una exotropía intermitente, y esas pues también hay que operarlas porque se van a desviar cada vez más en el tiempo. Y las secundarias, pues generalmente son secundarias a alguna otra cosa que no son los trastornos subclínicos, es decir, algún golpe, algún tumor, que siempre hay que estudiarlos. A todos los niños con estrabismo, cuando llegan al consultorio, hay que dilatar la pupila para ver si no tienen cataratas, si no tienen retinoblastomas, porque esas son manifestaciones frecuentes de esas patologías. Y las parálisis oculomotoras, bueno, como ya lo mencionaron, pueden ser en niños o en adultos, y en niños no es que sea congénita, sí hay muchos síndromes, síndrome de Brown, síndrome de Duane, síndrome de Moebius, que son alteraciones ya de los neuromusculares que nacen con ellos, y sí, por ejemplo, hay niños que no pueden ver hacia afuera y todo el tiempo están con endotropia, ¿no? Pero esos ya son síndromes muy, muy raros. Y también cuando nacen con los forceps, también pueden llegar a dañar esos músculos, entonces también hay que tener en consideración eso. A ver, la que sigue tantito. Sí, el test de Hilbert, que ya lo platicamos, ese es un test que hacemos pues a grandes rasgos para ver los grados de desviación, que nos va a permitir hacer una planeación para la cirugía. La que sigue, el cover test, ya lo vimos. El que sigue, aquí. En el tratamiento, la terapia de oclusión no es para el estrabismo, es para la ambliopía, que son cosas diferentes. Son dos patologías diferentes. Una a ti te puede causar la otra. Por ejemplo, un niño con ambliopía puede desarrollar estrabismo y un niño con estrabismo puede desarrollar ambliopía, pero no van ligadas al 100% ni son tampoco excluyentes, ¿no? Entonces, la terapia de oclusión ya está más o menos como en desuso, depende de las escuelas, o sea, y de escuelas me refiero a tanto los países, la de México, la de Estados Unidos, la de Europa, como dentro de México, la escuela del Hospital General, del Hospital de la Luz, del Hospital del Fondo, etc. Y entonces no hay un protocolo bien establecido para eso, de tantas horas, tantos días, depende de la ambliopía, entonces, pero sí se usa en niños con ambliopía, se parcha un ojito unas horas, se pone al niño a hacer cosas que requieran fijación, juegos de memoria, etcétera, pero no ya está como más en desuso porque si se pasan de la oclusión van a desarrollar ambliopía en el ojo que sí veía bien. Entonces, bueno, es algo que todavía está bastante en disputa y es hasta los 7 años de edad, que es cuando se acaba de desarrollar la vía visual. Ya después, nada de eso te va a servir. Ahora, en cuanto a los estrabismos, salvo la endotropia acomodativa, todos los demás se operan, sí o sí, porque si no te van a desarrollar ambliopía. Los prismas se ocupan cuando no hay posibilidades de alguna cirugía, ya sea por alguna contraindicación médica, ya sea porque los papás no quieren, etcétera. Puedes usar los prismas. Los prismas son como unas lentes triangulares en donde desvían la luz que llega, o sea, la refracta, para que ese ojito se acomode en una mejor posición. Y bueno, eso es un tratamiento temporal. La toxina botulínica la utilizamos mucho, sobre todo en estrabismos paralíticos, metabólicos y en niños muy, muy pequeñitos. Por ejemplo, cuando los niños nacen con una endotropia congénita o tienen unos 4 o 6 meses de nacido, meterlo en una cirugía es más complicado. Entonces, lo metes en un quirófano bajo sedación y a los niños que tienen una endotropia les pones toxina botulínica en los rectos mediales para que esos rectos se relajen y entonces regresen a su posición
normal. Algunas veces con eso va a ser suficiente para ya, digamos, curar el estrabismo, pero generalmente sí lo ocupamos mientras llegamos a una edad más segura, como a los 2 años, 3 años, para someterlos a una cirugía por anestesia general. Pero sí, generalmente todos los estrabismos, excepto la endotropia acomodativa, todos se operan, sí o sí. A ver, la que sigue. Y bueno, de tratamientos quirúrgicos van a haber un montón de técnicas quirúrgicas, sobre todo en el Kansky, que ya es un libro muy bueno para estudiarlo. En general lo que se hace es, depende de los grados de desviación, 15, 30, 45 grados, se operan los músculos. Tenemos 2 ojos y los dos están involucrados en el estraísmo, siempre operamos los 2 ojos. ¿Cómo que decirlo? Pues también el ojo sano, sí, también el ojo sano, los dos se tienen que operar al mismo tiempo. Por ejemplo, en una endotropia se van a operar los 2 rectos mediales. Una endotropia de 15 grados, ¿no? El ojo está hacia adentro, 15 grados. Los 2 rectos mediales los vamos a desinsertar y los vamos a insertar más atrás para que su vector de fuerza ya no lleve tan adentro a los ojitos. Entonces se relaja. Incluso al principio están un poquito más abiertos y solitos regresan a una posición más normal. Ahora, si son 30 grados, vas a operar los 2 rectos mediales de los 2 ojitos y el recto lateral del ojito enfermo. Entonces serían 3 músculos los que operaríamos. Los 2 mediales los desinsertamos y los insertamos más atrás para que ya no provoquen tanta fuerza hacia adentro. Y el lateral lo insertamos más adelante para que lo lleve más hacia afuera. Y ahora cuando vamos a los estrabismos de 45 grados, operamos incluso los 4 músculos, los 2 mediales y los 2 laterales haciendo esa posición. Con exotropia, bueno, pues es al revés, ¿no? Cuando están en exotropia, los laterales los insertamos más atrás para que su mecanismo de fuerza los lleve menos hacia afuera y los mediales hacia adentro. Muy bien. La que sigue. Un momentito. Bueno, es más de lo mismo, de estrabismos paralíticos, hay muchas técnicas, las de Harada Ito y la de Hummersley son las más habituales, pues son más raros que lleguen para estrabismos de este tipo, pero bueno, sí deben de conocer que sí existen estos tratamientos. La que sigue. A ver si se puede, la que sigue tantito. Híjole, creo que se les trabó, doctor. Sí, yo pensé que había sido mi internet, pero se trabó el profesor. Sí, porque su cámara se quedó estática, ¿no? Ujú. Ya creo que hay un tema. Vamos a regresarnos una diapositiva, una nada más. ¿Soy yo o se le trabó el profe? Ay. Hola, hola.
Ah, ya, es que no se escuchaba, pero ya. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, perfecto. Y pues creo que ya de cataratas congénitas todas se operan. La rehabilitación es muy complicada. Antes se dejaban sin lentes intraoculares y se rehabilitaba con lentes de contacto, lentes de fondo de botella así súper gruesos. Ahorita ya la tendencia es que sí se les ponen los lentes intraoculares y conforme van creciendo, bueno, se va adaptando la grabación. El problema es que no había lentes intraoculares tan chiquitos. Ahorita pues ya lo están haciendo bajo pedido. ¿Qué más? Pues creo que ya alguna duda, pregunta. Doctor, en la recuperación de los niños, por ejemplo, con estrabismo, de cuando los operan, ¿qué tan difícil es? Porque pues son muy pequeños y todo eso. Sí, no, pues es algo complicado el manejo de los niños. Digo, sí tiene que ser muy cuidadoso con ellos. Digo, todos se tienen que operar, excepto la endotropia acomodativa, porque si no te van a desarrollar ambliopía. Y sí tiene que llegar a una edad más o menos más grande, de unos 2 años a lo mejor. Ya depende del criterio de cada médico para meterlas en una anestesia general. Las suturas, bueno, pues son de Vicryl, esas se deshacen, no hay que quitárselas. Y sí que estar en constante seguimiento para ver la visión, ver los movimientos oculares, etcétera, para rehabilitarlos. Habitualmente con la cirugía quedan muy bien. Realmente la tasa de reoperación es muy bajita, pero sí, la recuperación no hay mayor problema en cuanto a complicaciones o en cuanto a la incomodidad de los bebitos o de los niños. Sí son muy nobles en ese aspecto, pero sí, sí hay que tenerles en seguimiento estrecho, nada más. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues listo. Entonces nos vemos el martes, ¿verdad? El martes yo creo que igual va a ser a las 8. Igual les mando la liga y ya y si tienen la presentación un día antes, pues me la mandan para revisarla. Están a medio mucho tiempo de revisarla, ya en el día estuvo más complicado, pero el martes nos vemos por acá entonces. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, bonita Gracias. noche. Tenga buena noche, Gracias, doctor. Doc. Buenas Muy noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.